Un olor insoportable, un cuerpo en el dormitorio atado de manos y con la cabeza en una bolsa de basura. Las hipótesis no encajan. Bienvenidos a un nuevo video podcast. Hoy vamos a hablar de las falsas vidas de Mario Miralles. Os voy a narrar un caso que, aunque es relativamente cercano, bueno, a ver, ya 2012 no es tan cercano, pero no es el 80 o el 90. Es un caso que os va a sorprender. He hablado de multitud de sucesos en este canal. Hemos tratado crímenes, hemos tratado parricidios, hemos tratado multitud de historias que nos han llevado por unos vericuetos que al final han resultado ser una cosa que a lo mejor no imaginábamos. Pues os aseguro que la de hoy sí que es una de esas que no os imagináis. Un caso extraño, un suceso que comienza de una forma ya bastante peculiar. Vámonos a narrarlo directamente. Vayámonos a ese 11 de septiembre del año 2012. Todavía hace calor, Valencia, avenida Amaig de Ontinyent, o algo así se dice, no pronuncio el valenciano, y los vecinos que pasan por las inmediaciones, ya no del piso, sino del bloque, notan un olor nauseabundo. El olor que todos los que me seguís ya conocéis. Ese olor entre dulzón y ácido. Ese olor a muerte. Los vecinos automáticamente llaman a los servicios de emergencia. Allí vive un tal Mario Miralles. Es un chico joven, 38 años, de buena forma física, un tío que siempre va muy bien arreglado, muy bien vestido, aunque no tiene muchas relaciones con el resto de vecinos. Bueno, llaman a los servicios de emergencia, que se personan, entran y entonces descubren un escenario inimaginable. La casa está prácticamente revuelta, los cajones están abiertos, las ropas están tiradas por el suelo, los armarios también están abiertos, alguien ha hecho un registro. Nada más entrar, en la entrada, en el suelo encuentran un manojo de llaves, unas llaves que al probarlas abren la casa. La casa está cerrada, por lo tanto se sospecha que la persona que ha entrado o bien tenía esa copia que ha tirado luego en la entrada o ha sido abierta por el propio Mario, que todavía no sabían dónde estaba. Van a la cocina y en la cocina hay pues unos platos, 2 copas limpias, una botella de vino vacía. Bueno, parece ser que antes de acostarse esa noche, la noche que fuese, pues cenó con alguien, con unas copas y una botella de vino. Y luego acceden al dormitorio principal, que es desde donde nace ese olor. Desde donde nace ese olor tan característico. Y allí el horror. Sobre la cama, sentado, semi-echado en la parte trasera del respaldo de la misma, se encuentra el cuerpo de un varón. Lógicamente es Mario Miralles, de 38 años. Está en ropa interior, con la cabeza tapada con una bolsa de basura y las manos atadas a la espalda con una comba de esta de dar saltos, de hacer deporte. El escenario es extraño. Está atado, ha muerto con una bolsa en la basura. El armario o el vestidor que tiene a su lado está completamente desordenado, ha habido un registro, la ropa que se iba a poner al día siguiente está sobre la mesita y su teléfono móvil está cargando también sobre la mesilla de noche. Esto le hace pensar a los agentes que probablemente pues Mario aquella noche se acostó, puso a cargar el móvil y la persona que entró lo sorprendió durmiendo, porque no parece que haya señales de lucha, no tiene heridas aparentemente defensivas. Encuentran más cosas, encuentran bajo la cama un rollo de cinta americana, que parece ser la misma con la que se ha envuelto la cabeza, y también unas tijeras. Además un sobre vacío,
no tiene nada, está vacío. Y también encuentran una maleta con una etiqueta de un viaje entre Roma y Valencia, con el nombre o las iniciales de Mario Miralles y una fecha específica. También en la sala de estar, en el salón, pues ven que Mario era una persona bastante aficionada al cine. Tiene una gran colección de películas. Será interesante esto al final, luego os cuento. Bueno, pues tiene una gran colección de películas y justo en el envoltorio de la película Amélie, encuentran sus cartillas del banco. Y además una carta de renuncia de su trabajo. Él trabajaba en una empresa textil, en Double Tex creo que se llama. Era encargado y decían que tenía una buena posición social. Pero en este caso ya os voy adelantando que nada es lo que parece. Una buena posición social y depende de a quién preguntes. Ahora iremos desgranando pieza a pieza y pétalo a pétalo la flor que compone la vida de Mario. Pero vayámonos a donde estamos. Se levanta el cadáver, se manda a hacer la autopsia y la autopsia revela varias cosas. Tras quitar la bolsa de basura, se descubre que también tiene tapada la boca y la nariz con cinta americana. O sea, le han dado una vuelta a la cabeza con cinta americana. Y además en los oídos tiene tapones de estos para dormir, tapones de goma espuma. Bueno, es lo que mantenía la hipótesis de la policía de que probablemente estaba acostado, se echó a dormir y cuando se echó a dormir lo asaltaron ya durmiendo. Se descubre también que la muerte ha sido por asfixia mecánica, o sea, le taparon la boca, le pusieron la bolsa y en 2-3 minutos probablemente perdió el conocimiento y falleció. No tiene ninguna otra lesión, o sea, no tiene arañazos, no tiene hematomas, no tiene, pues, rasgos de que alguien lo haya atacado, no tiene traumas, no tiene golpes, ni internos ni externos. La única muerte es por asfixia mecánica. En principio, pues, homicidio. Aparece un cuerpo en una cama, en estas condiciones, atado, y es un homicidio. Yo sé lo que estáis pensando en un juego sexual, parecido a lo que le pasó a Carradine, a este de karate, o incluso lo que se le quiso achacar en su día a Mario Biondo, que por cierto, por aquí os voy a dejar el enlace al video podcast que hicimos de Mario Biondo, que creo que es bastante interesante. Bueno, pues no tiene nada que ver con esto, ni con juegos sexuales, ni nada por el estilo. Lo primero que baraja la policía, como es lógico, es un robo con violencia. Alguien ha entrado, ha accedido al inmueble y ha intentado acabar con la vida ha acabado con la vida de Mario, pero no era la idea inicial. La idea inicial probablemente sería el robo. Claro, se empieza a escuchar rumores de que Mario tenía una vida bastante, digamos, o mejor dicho, una posición económica bastante elevada. Luego hablaremos de eso. Entonces, bueno, pues igual el robo era la hipótesis. La cuestión es que lo primero que se intenta averiguar es quién tiene acceso a las llaves de la casa, porque la policía sospecha que se ha entrado con una llave falsificada. O sea, alguien que tuvo acceso hizo una copia y o bien él mismo o ella misma entró con esa copia o bien se la pasó a otra persona que fue la que accedió al domicilio. Se descubre que solamente 3 personas tenían acceso a la llave del inmueble. Una era el hermano de Mario. Mario tenía 5 hermanos. Otro era el casero, el dueño de la casa, porque Mario vivía de alquiler. Además, es curioso porque Mario era un tío súper formal. Los días 3 de cada mes pagaba el alquiler. Religiosamente, no fallaba ni un día. Y también había otra persona que tenía llave de ese inmueble, que era la chica de la limpieza. Una mujer llamada Rosario que venía una vez a la semana. Se centran básicamente en esa mujer. La policía quiere ver si ella tiene antecedentes o algún familiar y se descubre que sí, que un familiar de Rosario tuvo o tenía antecedentes por robo en domicilios. Se analiza a fondo, se investiga, pero también hay algo que la policía o que a la policía le hace dudar que pudiese ser esta mujer, pues a lo mejor la ideóloga o la facilitadora para que otro produjese o hiciese el robo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, esta mujer sabía que Mario se iba de vacaciones pues casi todo el mes de agosto y que en agosto no iba a estar en la casa. Si tenía la idea de robar, ¿para qué va a esperar a que Mario llegue de vacaciones y entonces entrar a robar con él dentro? Sería un poco absurdo. Pero no se puede descartar, así que se investiga, se analizan, se miran coartadas, todo. Y la familia de esa mujer y esa mujer finalmente quedan descartados. Es decir, que la autopsia reveló otro dato inquietante. Y es el siguiente. El cuerpo
no había fallecido hacía poco. Se achacó que murió aproximadamente entre el 3 y el 4 de septiembre. Aparece el día 12, el día 11, perdón. Por lo tanto, casi una semana llevaba el cuerpo fallecido en ese dormitorio. Así que el crimen se produjo a principios de septiembre. La maleta que había en el suelo, esta que os dije que tenía pues esa etiqueta de Roma o de Roma-Valencia, era del 29 de agosto. Así que, a primera vista, Mario había muerto justo al poquito de llegar de viaje. La familia decía que lo vio la última vez, la familia de Mario, su familia directa, que la última vez que lo vio fue aproximadamente el 8 de junio en un evento, que Mario llegó súper bien vestido, con un coche de alta gama, de lujo, y hablaba a la familia o contaba que él les decía pues que tenía inversiones, que tenía una caja de seguridad en un banco, que tenía un depósito con más de 30.000 euros a plazo fijo. En fin, él hablaba o le contaba a su familia que era una persona exitosa, una persona con un alto poder adquisitivo. Luego la policía averiguó que ese coche era un coche de alquiler, un coche que alquilaba, y además no era la primera vez que lo hacía, sino que Mario parece ser que en muchas ocasiones cuando tenía algún evento alquilaba un coche siempre o de gama media alta o de gama alta, lo que en ese momento pues hubiese en la casa de alquiler. Entonces tenemos por un lado a la familia. Vamos a ir desgranando un poco, vamos a ir viendo qué va diciendo cada núcleo que conoce a Mario. Es decir, que era un chico muy solitario. No tenía un núcleo de amigos cercanos, no salía a tomar copas con nadie, a excepción de un grupito pequeño de amigos que son los amigos de la infancia, los que conserva desde siempre. Eran tan amigos que se hacían llamar el equipo. No sé cuántos eran, pero eran muy poquitos y además tampoco se veían muy a menudo. Era un grupo de amigos cercano, pero de la infancia. De vez en cuando quedaban y tomaban algunas copas. ¿Qué decían estos amigos? A estos amigos Mario le había contado que él era socio de la empresa donde trabajaba, en Doubletex, que era socio, que era inversor y que además había conocido a la parte italiana de la empresa. Él decía que Doubletex tenía unos socios italianos que se habían interesado por el tema de lo que es la tapicería de los vehículos y que se había asociado con ellos, se iba a empezar a trabajar con ellos en esta rama, que tenía que viajar a Roma por negocios y demás. Eso coincidía con la maleta que se había visto en el domicilio. Bueno, por un lado tenemos a la familia, a la cual le decía que le iba muy bien, que tenía un depósito. Él decía que era ingeniero textil, era lo que comentaba. Realmente estuvo licenciado, estuvo inscrito y estuvo cursando los estudios de ingeniería en la universidad, pero los abandonó, nunca terminó la carrera. Es cierto que trabajaba en esta empresa de ropa, en Doubletex. Bueno, no es cierto porque ahora os cuento, pero que estuvo en Doubletex y que además tenía un puesto importante, tenía gente a su cargo, era pues el encargado de zona o el encargado de una parte concreta con un software especial, que también hablaremos de él al final. La policía, como no encuentra nada en su entorno más cercano, no tiene amigos con los que salga a tomar copas, luego os hablo de las relaciones, ¿vale? Pero bueno, no tiene amigos, no tiene novia, no tiene pareja, no tiene familia cercana, la chica de la limpieza ha quedado descartada. Previsiblemente en ese primer círculo, ¿no? Esos círculos que se van tejiendo alrededor de las víctimas, en ese primero, en el más cercano, familia y amigos íntimos, no hay nada. No hay nada de dónde tirar. Entonces se va a la empresa, a Doubletex. Todo apuntaba a que él tenía una buena posición, pero en la casa habían encontrado una carta de despido. No de despido, de renuncia voluntaria. Se va y se habla con su jefe. Y el jefe empieza a contar cosas extrañas en relación a Mario. Dice algo así como, bueno, Mario es un buen trabajador, un tipo formal, es una persona que llegaba siempre a su hora, es una persona dedicada, pero hace un tiempo me dijo que necesitaba una subida de sueldo porque se acababa de comprar una casa y tenía que pagar la hipoteca. Y para no verse cogido pues con esos plazos, me pidió un aumento de sueldo. La policía descubrió que eso era falso. O sea, Mario nunca se compró una casa y Mario llevaba ya pues 10 años viviendo de alquiler en el mismo sitio. Luego el jefe comentaba que un día, hacía aproximadamente unos 4 meses, Mario llegó y le dijo que se marchaba, que había encontrado una cosa mejor, que había encontrado un tema de inversiones y que se iba, que quería el despido y que además, fijaros cómo presentó la renuncia, que incluso hacía hincapié el jefe en que renunció al finiquito. Los que no seáis de España, cuando tú te vas de una empresa, aunque sea de forma voluntaria, tú tienes derecho a un finiquito. A ver, si te echan,
por ejemplo, y el despido es improcedente, tienes derecho pues, a una indemnización, a una serie de cosas. Pero si te vas, por ejemplo, y pides el finiquito, pues también tienes derecho a una serie de dinero que te tienen que dar, ¿no? Por ejemplo, vacaciones que no has disfrutado, la parte proporcional de las pagas extras, etcétera, etcétera. Un finiquito. Bueno, pues Mario rehúsa ese finiquito, se marcha de forma voluntaria y pide la baja en su empresa. Eso lo hace 4 meses justo antes del crimen. Y luego, pues, la policía, después de haber investigado y haber hablado con el jefe, hablan con los compañeros. Aquí la cosa cambia. Aquí la cosa ya no es ese Mario agradable, simpático, formal. Los empleados que tenía a su cargo, los que estaban por debajo de él, empiezan a comentar que era una persona bastante irascible, bastante controladora, dominante, que los trataba mal, que les exigía, que los reñía, que era una persona bastante insoportable como jefe. No era un tipo agradable, un tipo que te pidiese ayuda de forma colaborativa. No, decían que era el típico encargado duro, típico encargado que te forzaba. En fin, los empleados a su cargo no hablaban bien, pero incluso alguno que estaba por encima de Mario decía que había tenido algún enganchón con él. El enganchón aquí en España es pues algún roce, ¿no? Alguna pelea por algún motivo, alguna historia. Y además contaban otra película que Mario les había dicho. Según decían los compañeros de trabajo, dicen que para ellos Mario estaba casado. Él iba diciéndole a los compañeros que estaba casado con una médica del Hospital La Fe y bueno, que él era un hombre pues con un matrimonio. La policía descubrió que había una mujer que era médico del Hospital La Fe, o médica, pero esta mujer era la ex de uno de sus hermanos. O sea, Mario había contado una película sobre una chica que en realidad existía, pero esa chica no era su mujer, era la mujer de su hermano. Fijaros la trama. Vamos a parar un momento porque esto se está complicando por momentos. Hablamos de un tipo que iba presumiendo de tener un alto poder adquisitivo. Antes de contaros la trama, la policía averigua, dice, bueno, vamos a ver, se ha ido del trabajo, puede ser que esos contactos con Italia sean reales, vamos a ver si existe alguna conexión, y no encontró absolutamente nada, ni con inversores italianos de la empresa, ni con otros inversores de otro lado, no tenía depósitos bancarios en ningún sitio, no tenía ninguna caja de seguridad en ningún banco, no tenía acciones de ninguna empresa. De hecho, tenía una cuenta bancaria y estaba a cero. Lo único que se pudo reunir entre lo poco que tenía en casa y las 4 cosas que se juntaron fueron 500 euros. Eso era todo lo que sustentaba la economía de Mario Miralles. Así que realmente era una persona que no tenía un duro. Bien, ahora sí, como os iba diciendo, tenía una vida montada totalmente irreal. Para su familia, un hombre exitoso. 30.000 euros en depósito a plazo fijo, caja de seguridad, inversiones. Para sus amigos, socio de la empresa en la que trabajaba, con miras de expandirse a nivel europeo con estos socios italianos. Para su jefe, se había comprado una casa, había encontrado un empleo mejor, se había marchado. Y para sus compañeros, aparte de ser un encargado duro, era un tío que estaba casado. A cada uno le contaba una película. Sus amigos decían que no tenía novia, que había tenido una novia durante 5 años, creo que era, pero que lo dejó, que no tenía novia y que no tenía ninguna relación con ninguna chica. Su familia decía que sí. Su familia decía que les había contado que llevaba un tiempo viéndose con una muchacha que era de Córdoba y que residía en Madrid, que había quedado varias veces y que tenía una proyección de futuro con ella. Algún amigo decía, sí, escuchamos algo de una chica cordobesa, pero tampoco. No había nada claro. La vida de Mario para la policía empezaba a ser un puzzle, un rompecabezas, una historia totalmente irreal. O sea, era un hombre que fardaba de tener mucho dinero, de ostentar una posición económica irreal, de tener inversiones, de tener empleos impresionantes, de ser ingeniero textil, en fin, fardaba de muchas cosas y todo lo que se fue comprobando tiraba por tierra todo lo que iba diciendo. Pero había un detalle que tenían que investigar, había una maleta debajo de la cama o cerca de la cama, una maleta con una etiqueta de estas que te ponen en el aeropuerto, desde el aeropuerto de Valencia al aeropuerto de Roma, con las iniciales suyas. La policía empieza a pedir, fijaros el lío, empieza a pedir las cámaras de seguridad de los aeropuertos de Valencia y del aeropuerto de Roma de esas fechas, de la fecha en la que tenía ese viaje.
Empiezan a revisar, dice que tuvieron que revisar, pues yo qué sé, horas y horas de grabación, y en ninguna de esas grabaciones aparece ni por asomo nadie que se le parezca a Mario. Mario nunca estuvo en esos aeropuertos en esa fecha. Y entonces, bueno, pues vamos a ver. Vamos a mirar la etiqueta, vamos a ver la compañía, Ryanair, vamos a ver el vuelo, vamos a ver la hora, localizan el vuelo, localizan la hora y entonces piden el listín de pasajeros que van en el avión. Ya sabéis que los vuelos tienen un listín de quién va en el avión y qué pasajero va en cada avión. Se analizan y se descubre que exactamente esa maleta estaba vinculada a un asiento concreto. Bueno, pues ese asiento concreto pertenecía a un chico joven italiano, un estudiante italiano que venía a Valencia y viajaba a Italia continuamente. Y no lo hacía solo, lo hacía él con un grupo de 4 o 5 amigos que viajaban siempre juntos. Se va y se interroga a estos chicos, se interroga al chico que se supone va en el asiento que estaba vinculado a la maleta que aparece en la casa de Mario Miralles, maleta que por cierto había sido forzada y además estaba registrada, había ropa dentro pero estaba registrada, y entonces este chico pues en principio ni conoce a Mario, ni ha tenido ningún roce con él, ni contacto, no se consigue encontrar ningún vínculo, no habían coincidido ni en una cafetería, vamos, no tenían absolutamente nada que ver, ni él ni ninguno de los amigos que volaban con este chico, así que esta vía de momento parecía quedar descartada, pero tenían una maleta con una etiqueta. Se va con esa etiqueta a la compañía aérea, a Ryanair, y se habla con la gente pues, de la empresa. Mire usted, tenemos esta maleta con esta etiqueta que pone tal. Y es curioso porque cuando las chicas de la compañía analizan, lo primero que les dicen es: a ver, esta etiqueta es de Ryanair, pero esta etiqueta la dejamos de fabricar y de usar hace 5 años. Por lo tanto, alguien había imprimido una etiqueta, había falsificado una etiqueta, la había puesto en una maleta, haciéndola pasar con una fecha actual, pero esa etiqueta no es la etiqueta que usaba Ryanair en ese momento. Por lo tanto, es muy extraño, ¿no? O sea, no es normal que una etiqueta que no se usa esté en una maleta que previsiblemente viajó a Italia a finales de agosto. Entonces, ¿qué pasaba aquí? O sea, no había nada real. No tenía dinero, cosa que aparentaba tener, porque claro, la policía lo primero que piensa es: este hombre va presumiendo de que tiene mucho dinero, cualquier persona que lo haya escuchado, en la calle o donde sea, igual lo ha estado siguiendo, le ha hecho vigilancia y luego han enterado y le han robado. Igual este hombre está recibiendo dinero, pues a lo mejor de forma ilícita, porque hemos encontrado un sobre abierto en su casa. A lo mejor en ese sobre pues había dinero. Este hombre a lo mejor tenía un ingreso porque dejar el trabajo 4 meses antes de algo tiene que estar subsistiendo. O sea, claro, la policía tenía un montón de preguntas porque nada de lo que iba saliendo de la vida de Mario Miralles tenía sentido. Absolutamente nada. Además, tampoco estaba enfermo. Era un tío de 1,87 m, un tío sano, deportista, guapetón. O sea, no tenían... La cabeza de la policía no cuadraba, nada cuadraba. Y estaban en un callejón absolutamente sin salida. Tenían que reconstruir más o menos lo que había sido las semanas anteriores a la muerte de Mario. Porque claro, ¿qué estaba pasando aquí? ¿Qué estaban ocultando? ¿O qué se estaba ocultando? ¿O qué se les estaba escapando? Porque lógicamente algo se les tenía que estar escapando. Como he dicho, no tenía relaciones sentimentales, o sea, no podía haber un novio celoso que en un momento dado a lo mejor le hubiese dado un berrunto y hubiese dicho: hostia, me voy a acabar con este hombre. Pero vamos a ver qué hipótesis tenía. Vamos a ver las hipótesis y ahora vamos a ver también cómo reconstruyen esa semana o 2 semanas antes de la muerte. Las hipótesis que tienen primero era el robo con violencia. Lógicamente han encontrado un cuerpo fallecido, toda la casa registrada, pero había algo que no cuadraba. Luego os hablo de eso. Después, la otra era el tema financiero, trabajo, empresa, algún socio que tuviese algún problema con él, pero también quedó descartado. Ni tenía trabajo en ninguna empresa, ni tenía ninguna inversión, ni tenía ningún socio. Se llegó a barajar el tema pasional. ¿Por qué? Pues por una cosa que apareció durante la inspección ocular, que era la botella de vino con las copas. Pero cuando se analiza las huellas dactilares de las copas o el ADN, no se encuentra nada, porque las copas estaban recién lavadas. Entonces, ahí ya no había nada. Pero sí había huellas dactilares en el vino, y se analizaron todas, y todas pertenecían a Mario. O sea, no había ninguna huella que perteneciese a otra persona. Luego se pensó también en un entorno cercano, ¿no? Alguien que conociese su alto nivel de vida y que dijese: oye, pues vamos a acabar con su vida. Pero tampoco. Todo quedaba descartado.
Y nada apuntaba absolutamente a nadie, ni al círculo de la limpiadora, ni al círculo de los compañeros de trabajo, porque se buscó incluso si alguno a lo mejor se quiso vengar por el hecho de, oye, ¿por qué has hecho esto? O este tío que es un cabrón, como mal dicho, ¿no? Como empleado, o sea, como jefe, pues le tuviese rencor. No se encontró nada. Ningún empleado ni ninguna persona que estuviese bajo su cargo, pues todos tenían coartadas y quedó todo totalmente descartado. Se supo que la semana previa o las 2 semanas previas a su muerte, Mario estuvo siempre en su casa. No salía. Mario era una persona, vuelvo a repetir, con muy poca vida social. Su único núcleo de amigos era este núcleo de amigos de la infancia. Era una persona que no tenía amigos ya de la edad adulta, que no tenía este núcleo de amigos de, oye, vamos a salir el sábado a ver una peli, comemos algo y luego... No, nada. Y tampoco tenía una pareja, porque hay gente que tiene pocos amigos, pero tiene pareja. Y a lo mejor pues tiene vida social, o incluso si es casero, pues tienes tu familia en tu casa, te pones a ver Netflix, Prime, lo que sea, ¿no? Pero no, él estaba solo, completamente solo con su colección de películas. Que por cierto, luego os voy a hablar de la colección de películas, que hay una cosa muy interesante. La policía sabía eso, que durante la semana o semanas previas al crimen, después de averiguar de que nunca viajó a Roma, de que nunca se fue y de que ese viaje era totalmente falso, que el 29 de agosto nunca estuvo en Roma, que siempre estuvo en Valencia, descubre que bajaba 2 veces en semana a comprar su comida en un asador que tenía justo enfrente. Bajaba, compraba la comida y subía a casa. Esa comida es la que parece ser iba comiendo durante toda la semana. Y además también se sabe que pagó su alquiler perfectamente el día 3 de septiembre. Nunca fallaba. El alquiler, el dueño de la casa, siempre lo tenía ingresado. Pero para que veáis la vida tan solitaria que tenía antes de continuar. Como os he dicho, el cuerpo se descubre porque los vecinos huelen, o sea, huelen algo, el olor a la muerte. Y esto hace que pongan sobre aviso a los servicios de emergencia. Ningún amigo llamó, ningún familiar, nadie. O sea, nadie, si no llega a ser porque esos vecinos pasaron por allí y olieron, todavía está el cuerpo de Mario en la cama pudriéndose. Entonces, eso de sí, tenían amigos. Bueno, amigos que tampoco es que fuesen muy allegados, porque ninguno dijo, oye, llevamos sin hablar con Mario ya pues semana y pico, porque Mario llevaba una semana y pico. Nadie. Fueron los vecinos al percibir ese olor dulzón y amargo. La policía está totalmente bloqueada. No sabe qué hacer ya, estamos en el año 2013, en julio, y deciden acudir a una unidad que tiene la Policía Nacional en Madrid que se llama Unidad de Análisis de Conducta. Yo había escuchado hablar de ella, pero el trabajo y la labor que hicieron en esta investigación os va a dejar de piedra. Y ahora sí os lo digo ya. Vais a alucinar con el giro que va a tomar todo esto. A lo mejor alguno ya, con esta vena de testivizca que vais cogiendo de tanto ver, pues, True Crime y nuestro canal, que además os traigo un audio podcast todos los días, ya lo sabéis, pues a lo mejor ya vais intuyendo lo que pudo haber pasado. Pero os puedo garantizar que los que no lo sabéis vais a flipar en colores. Vale, llega la policía de Valencia y le dice, oye, mira, necesitamos ayuda, os vamos a pasar todo lo que tenemos sobre este caso y nos hacéis un análisis conductual de la víctima, del posible agresor, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, decía el experto de la unidad de análisis de conducta que ellos normalmente cuando les ofrecen o tienen que entrar en un caso, tienen la suerte de que suelen entrar al principio. Entonces pueden ir al escenario del crimen, lo ven de primera mano, ven incluso el cuerpo y entonces es mucho más fácil hacer su labor, ¿no? Es mucho más fácil hacer su trabajo, situarse espacialmente, verlo todo. Pero en el caso pues, de Mario ya había pasado un año. Esto era imposible. Pero contaba este hombre una cosa interesante, y es que la policía hizo una muy buena inspección ocular y un reportaje fotográfico impresionante de toda la escena. Además había una autopsia perfecta, estaba todo cuadriculado, todo especificado y en un diario de actuaciones. Todo esto se le entregó y empezaron a repasar. Vieron cosas que ya les llamaba la atención. Lo primero que ven es que sí, el cuerpo aparece en la cama, atado de manos, con la bolsa puesta en la cabeza, y la ropa en la silla. La ropa bien doblada y las zapatillas que se iba a poner al día siguiente bajo la silla. Por lo tanto, había tenido tiempo de doblar su ropa, de ponerlo todo y luego de acostarse. Otra cosa que les llamaba la atención es que para ser una persona soltera y con muy poca vida social, cuando digo muy poca vida social, es que no iba nadie a su casa, es que tuviese la casa tan extremadamente limpia. Bueno, a ver, eso tampoco es raro.
Pero vamos a ser sinceros, los hombres somos como somos y cuando vivimos solos y no tenemos pareja, ni viene nadie a nuestra casa, los zapatos los dejamos por medio, yo soy de los que se quitan los calcetines y los tira a la virulé, luego Jessica me riñe, los tengo que recoger, pero yo los tiro, en fin, soy así y yo sé que la inmensa mayoría de hombres que me estáis viendo, que somos pocos en el canal, pero algunos vemos, somos así, o sea, somos un poco desastres y si no tuviésemos al lado a Pepito Grillo diciéndonos nada, viviríamos de aquella manera. Bueno, pues Mario no, Mario era pulcro, detallista, lo tenía todo, no sé cómo decirlo, milimétricamente ordenado. Había otra cosa que le llamaba la atención a la policía, al policía de análisis conductual, y es el registro. Es verdad que estaba todo registrado, pero era un registro extraño. Y os voy a decir por qué. Él observó, fijaros el ojo que tienen esta gente, ¿eh? Y cómo miran los detalles. Cuando diga los detalles vais a alucinar. Mario tenía un vestidor, ya os lo he dicho, y ese vestidor estaba totalmente registrado. Los cajones abiertos, ropa salida. Había ropa que estaba dentro, pero había ropa por fuera, había pantalones tirados por el suelo. Pero había un detalle que la policía de Valencia había pasado por alto, igual que la podemos pasar cualquiera. Nosotros no nos dedicamos al análisis conductual de la gente, ¿no? Entonces puede pasar por alto. Son las cajas de zapatos. Había varias cajas de zapatos. Estas cajas tenían la apariencia de haber sido registradas porque estaban movidas y porque el ladrón habría mirado dentro, lógicamente, para ver si había algo. Pero estaban cerradas. Claro, la policía dice, vamos a ver, ¿qué ladrón llega a una casa, hace un registro, abre una caja de zapatos y cuando ve que no hay nada, la vuelve a cerrar? Y no era una, eran varias. Esto encajaba perfectamente con ese toque, podríamos decirlo, que tenía Mario, esa obsesión por el orden, por el control, por esa ropa extremadamente bien doblada, planchada, puesta una al ladito de la otra, por esas zapatillas ordenadas bajo el asiento. Eso encajaba con su forma de ser, no con la forma de ser de un ladrón que llega y registra y lo mueve todo. No, no, las cajas de zapatos estaban movidas, alguien las habrá registrado, pero estaban cerradas. El cajón de la ropa estaba abierto, pero la ropa seguía ordenada en muchas ocasiones. No fue un desorden, estaba puesto el desorden de forma ordenada. Y esto era sospechoso. Ningún ladrón desordena de forma ordenada. Ningún ladrón mira una caja y cierra la caja. Otra cosa que les llamaba la atención era cómo estaba situado el rollo de cinta americana y las tijeras bajo la cama. Es verdad que había un rollo bajo la cama de cinta americana y es verdad que había unas tijeras, pero estaban colocadas en orden, perfectas, bien puestas, todas ahí. Y luego les llamaba la atención también el hecho de las cartillas de los bancos metidos en una cinta, en una funda de película, ¿no? Concreta, puesta en un sitio, la carta, ese sobre vacío, simulando que había dinero, esas llaves tiradas justo en la entrada, sin huellas de nadie, como para simular, oye, se entró con estas llaves, pero sin embargo el cerrojo no estaba echado del todo, para que luego cuando viniesen a descubrir el cuerpo tuviesen facilidad para entrar. En fin, había un montón de cosas que llamaban la atención. La policía de análisis conductual sigue indagando. Y va a la empresa o habla con la gente de la empresa y les comentan que meses antes de que Mario pidiese la baja voluntaria, habían cambiado el software informático. Mario era especialista en ese software, de hecho era casi imprescindible en la empresa gracias a ese programa, porque era el único que lo controlaba a la perfección. Cuando ese software se cambia, Mario intuye que dentro de muy poquito él va a ser prescindible y posiblemente teme por su trabajo. Así que la policía de análisis conductual le dice a la de Valencia, oye, haced un favor, mirad en la casa o en las cosas que trajisteis o que trajisteis de la casa o lo que salió de la casa, si hay algo, y esto es curioso, que os llame la atención a la hora de que él haya podido simular un homicidio. O sea, vamos a parar un momento. La policía de la unidad de análisis conductual lo que estaba insinuando es, todo cuadra en que la muerte de Mario es una muerte voluntaria, una autólisis, o sea, se ha quitado la vida, pero ha simulado que se la han quitado. Mirad si encontráis algo en alguna declaración con algún amigo, algo en la casa, alguna búsqueda en el móvil, algo que os llame la atención. Y la policía recuerda una conversación que tuvieron con un amigo, y es que semanas o meses antes de la muerte,
Este amigo había estado en casa y juntos habían visto una película. Una película llamada La vida de David Gale. Yo no la he visto. No sé ni de qué va, pero os cuento más o menos lo que dice. La vida de David Gale, protagonizada por Kevin Spencer. En esta película parece ser que su protagonista, una chica, simula su muerte. Simula un homicidio, pero es una forma de quitarse la vida de forma voluntaria. Ella se pone una bolsa de basura en la cabeza, se pone unas esposas a las espaldas y muere asfixiada. Igual que había fallecido Mario. Todo apuntaba, es que sé que el giro es brutal, pero es que todo apuntaba a que la persona que había acabado con la vida de Mario había sido el propio Mario. Claro, aquí había 3 preguntas esenciales, que es la que se hacía la policía de unidad de análisis conductual y a las cuales ellos pues no podían responder. Una era, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? O sea, ¿por qué se quitó la vida? ¿No? El motivo de quitársela. La otra era, ¿por qué simuló que era un homicidio? Y la última y la más importante era, ¿cómo lo hizo? Para las 2 primeras vamos a hablar de Vicente Garrido, del gran psicólogo forense, el maestro Vicente, que ahora va a dar sus teorías y os voy a contar. Pero para la última, lo que la unidad de análisis conductual propuso es, oye, coged a uno de vuestros miembros, a la Policía de Valencia, y que lo intente hacer, a ver si es posible hacerlo sin que se salve. O sea, porque, a ver, tenemos un instinto de supervivencia bastante fuerte. Cuando notas que te estás asfixiando, luchas por sobrevivir. Aquí luego después los médicos forenses dieron su explicación. Ahora os lo cuento. Pero vamos a ir a las 2 primeras, al por qué. Según Vicente Garrido, después de estudiar el caso y ver todo lo que había visto, ¿no? Estas vidas que este hombre tenía montadas, él comenta que lo que le parece es que Mario estaba atravesando una depresión. Y la depresión se caracteriza por un factor concreto, y es que no tienes vistas a futuro, ¿no? Que no tienes proyección a futuro, que para ti la vida ya no tiene sentido. No ves salida, no ves que te vaya a ir mejor dentro de una semana, o que tengas una idea o un proyecto que digas, hostia, pues voy a hacer esto y esto va a hacer qué. Entonces, Mario entró en un bucle debido a esa depresión. Una depresión posiblemente, y esto es muy triste, ya porque el caso os habrá parecido espectacular hasta aquí, pero a partir de aquí lo que viene es muy triste. Y es muy triste porque hablamos de una persona sola. No sola de nivel de estar sola, sino sola forzada, una soledad que él no quería, o sea, una soledad autoimpuesta, una soledad complicada. No es que se sintiese solo, es que estaba solo. No tenía nadie que se preocupase de él y él no tenía nadie por quien preocuparse. Esto lo cuenta Vicente Garrido, dice, cuando tú tienes gente que te ancla a esta vida, gente que tú dices, hostia, no voy a hacer esto porque si lo hago va a sufrir fulanito, o va a sufrir venganito, o va a sufrir satanito, pues estás anclado. Pero él no lo tenía, no tenía esa ancla emocional absolutamente con nadie. Él estaba solo, tan solo como que nadie llamó para decir lo echamos en falta, tan solo como que fueron los vecinos porque el olor a descomposición les llamó la atención. Luego el aislamiento, él se aisló, se autoaisló, se partió o cortó toda esa vida social. No sabemos por qué, a lo mejor esa relación que tuvo con esa chica. Si esa relación fue real, que tampoco lo sabemos, pues tuvo que ver, no sé. Pero él se aisló, vivía totalmente aislado. Y luego tenía una distorsión de la realidad. Él, por un lado, tenía unas expectativas súper elevadas, no sabemos si realmente él pensaba que era la vida que merecía o simplemente la fue montando para hacer creer a la gente que tenía una vida mucho mejor de la que llevaba. Pero era irreal, era una vida falsa, totalmente desconectada de la realidad. No tenía nada que ver con su vida real, era una persona con un trabajo, que además no os penséis que Mario tenía un trabajo malo, tenía un trabajo bastante bueno, dicen que cobraba un sueldo bastante decente y además era encargado. Pero claro, tenemos el problema de que había llegado esta actualización del software y él ya se quedaba casi atrasado. A lo mejor pensaba, hostia, tengo 38 años, ahora yo no me puedo actualizar, fijaros ahora mi empresa. Y decidió irse, decidió marcharse. Cuando él pide el despido, él ya había tomado la decisión de acabar con la vida. O sea, él no tenía prisas. Entonces, ¿por qué? Pues según Vicente Garrido, porque tenía depresión. Depresión que le hacía ver que no había proyectos de futuro. Y luego venía la pregunta de por qué simuló que lo mataron. Y eso es curioso. Vicente Garrido dice que lo simula
porque quiere que su muerte sea como esa vida falsa que él había creado. Él no contaba o pensaba, en su idea, ¿no? Mario no pensaba que la investigación policial finalmente iba a descubrir o iba a dejar a las claras la vida real que tenía, ¿no? Que tenía todo el mundo engañado, que no tenía dinero, que no tenía esa ostentación, que... A ver, es muy infantil pensar eso, ¿no? Porque al final tú tienes en la cabeza a las personas medianamente inteligentes o que saben cómo funciona un poco la investigación policial, sabe que la policía va a intentar tirar de todos los hilos. Si hubiese sido simplemente se ha quitado la vida, pues autoritis fuera y no se investiga, ¿eh? Ahí sí que hubiese pasado a lo mejor, oye, pues se ha quitado la vida, nadie sabe por qué, igual estaba deprimido, pero poco más. No se va a investigar si tenía una doble vida, si a uno le dijo una cosa, si a uno le dijo otra. Nos hemos encontrado aquí con ese tipo de sucesos en los que ni se ha investigado y hemos dicho, hostia, pues no sabemos por qué lo hizo, no lo hizo, bueno, pues lo hizo y punto, ¿no? Caso de Mario Biondo, como os he dicho hace un rato, dicen que fue un intento, o sea, que se lo quitó de forma voluntaria, pero no se sabe el por qué, no han dado motivos, ¿no? No se investigan los motivos. Pero en este caso sí, porque en este caso había simulado un homicidio. Claro, decían que él lo que quería era marcharse de la misma forma que había engañado que vivía, que se había marchado a lo grande, que había una trama detrás, o bien unos empresarios o unos inversores que lo odiaban o querían matarlo por algún motivo, o que había un dinero que se debía o que había, en fin, o que incluso habían entrado una banda de mafiosos por el tema. Él quería simular que tenía una vida totalmente distinta y la muerte quería que fuese un reflejo de esa falsa vida. Se marchó pensando que cuando lo descubriesen, la gran mentira sería o seguiría tras su muerte. Pero claro, no contaba con que se iba a investigar. Decía Vicente Garrido que tuvo tiempo. Él no tenía prisas, él ya sabía lo que iba a hacer, él comió, cenó, no tenía prisa. Sabía perfectamente cómo iba a actuar. Y luego quedaba la última pregunta. ¿Cómo lo hizo? ¿Era posible? Bueno, pues los forenses dicen que sí, que probablemente él llegó, cogió... Bueno, vamos a hacer primero la recreación de cómo lo hizo y luego vamos a ver si es posible, ¿vale? Según dicen, él seguramente ese día ya sabía que por la noche se iba a quitar la vida y lo preparó todo. Cogió 2 platos, hizo como que los limpió, como que comieron con él, limpió 2 copas, vació una botella de vino y la dejó en la encimera. Un chico tan ordenado la hubiese tirado. Bueno, la dejó en la encimera simplemente para que pensasen que aquella noche había celebrado algo con alguien, para simular esa pasión o que había alguna persona con la que había estado de celebración. Se fue a la sala de entrada, tiró las llaves al suelo para que la policía pensase que habían entrado con esas llaves, que no forzaron las cerraduras porque las cerraduras no estaban forzadas. Se fue al dormitorio, puso esa maleta con esa etiqueta falsa y forzó la cerradura de la maleta para hacer creer la vía italiana. Colocó la ropa sobre la silla con las zapatillas para hacer pensar a la policía que al día siguiente él tenía idea, pues, de hacer alguna cosa. Colocó su móvil y lo puso a cargar, se quitó su reloj y lo puso en la mesita. Luego se colocó los 2 tapones en los oídos, bueno, hizo todo el registro el falso registro, en el que movía las cajas de los zapatos pero las dejaba cerradas. Se puso los 2 tapones en los oídos, cogió la cinta americana, lo primero que hizo fue con las tijeras cortarla y enrollársela alrededor de la boca y la nariz. Luego se puso la bolsa y la enrolló, y una vez que se enrolla la bolsa tiene unos minutos. Decía el forense que en torno a 3-4 minutos en los que todavía no empiezas a convulsionar y a buscar oxígeno, ¿no? Que es el intercambio ese de gases dentro de la bolsa. En ese momento coge deja la cinta y las tijeras bajo la cama, coge una comba que tenía y se la pone por la parte de atrás. No tiene nudo, la comba no tenía nudo, tenía simplemente el lazo y había pasado pues lo que son las partes estas de las agarraderas por un lado y por el otro, y se coloca en la cama. Decía el médico forense, que aquí tiene mucho que ver la actitud. No es lo mismo que te lo hagan forzado, que luchas más por tu vida, a que no intentes luchar. Y que al final son 3 minutos. Son 3-4 minutos en los que estás como notando esa asfixia y lo que haces es que pierdes el conocimiento. Automáticamente entras en una pérdida de conocimiento. Convulsionas, pierdes el conocimiento y te asfixias. Entonces, lo duro son esos 3-4 minutos. Y lo que la policía dudaba era si es posible que uno no intente quitarse la bolsa en ese momento, porque el instinto de supervivencia es fuerte. Pero el forense decía que era totalmente plausible que esta persona, esos 3-4 minutos con las manos agarradas, hiciese el intento de mover las manos, pero no con la fuerza o la presión suficiente, y que finalmente cayese inconsciente,
y muriese. Por lo tanto, el círculo se cerraba totalmente. Nadie mató a Mario Miralles. Mario Miralles aquel día decidió quitarse la vida, intentar llevarse con él esa falsa realidad que había creado, esa fachada de vidas maravillosas que él no tenía. Él se llevó esa soledad en silencio, nunca mejor dicho, se la llevó en silencio porque no la compartió con nadie, no compartió sus problemas, no compartió su depresión, no buscó ayuda en un psicólogo, no buscó ayuda en su familia, no tenía amigos. Se fue como vivió, solo e intentando hacer una gran mentira. Familia, y hasta aquí el video podcast de hoy. Creo que algo totalmente impresionante. No hemos tenido nunca nada así, ¿eh? Ya sabéis, campos de sangre, crímenes de la España rural, todas las librerías, papelería, la casa del libro FENAC, Amazon, el Corte Inglés, ya sabéis, formato digital y formato papel. Y poco más, como siempre digo, a los que os dormís escuchando mi voz, que tengáis una maravillosa noche. A los que me escucháis de ruta, que hoy es fiesta, creo que solo en algunas comunidades autónomas, así que felicidades a los que estéis de descanso y a los que no. Y ya hayáis volvido, y ya hayáis vuelto. Volvido, Dios mío de mi alma. Me han dolido hasta los oídos al decirlo. A ver, que soy humano, que me equivoco como todo el mundo. Llevo 45 minutos aquí hablando sin parar y puedo cometer un fallito. No es volvido, es vuelto. A todos los que hayáis vuelto de viaje, gracias por ir tranquilitos y volver. Seguro que muchos me habéis estado escuchando en el radio de camino a casa porque me lo habéis dicho. Así que lo sé. Y a los que me escucháis pues haciendo otra cosa. No sé, de runner, en el gimnasio, pues sacando al perro, cuidando al niño, cuidando a vosotros sin hacer nada. Comiendo, cenando, merendando, desayunando, limpiando la casa. Pues no sé, haciendo cualquier otra cosa. Gracias por darme eso tan importante que tenéis que es vuestro tiempo. Mario Miralles. Después de ver lo que pasó con él, lo único que te suscita es tristeza, porque la soledad lo hizo crear una vida imaginaria y esa imaginación le hizo crear una muerte irreal. Soy Triunarts. Buenas noches.